19:36, nos metemos ahora de vuelta en uno de los temas que estamos planteando hoy desde temprano y que tiene que ver con derechos de la infancia. También, lamentablemente, tenemos que hablar de violencia contra niños y contra niñas en nuestro país. Recordamos con el Lazo Verde, cerrando mayo, aquel terrible homicidio del 2004, cuando una niña, una pequeña niña, fue violada, asesinada en zona de Yaguarón. Un crimen que hasta ahora no ha sido resuelto. Hay una persona prófuga, en un momento se detuvo a alguien, no era la persona que estaba siendo buscada, fue un caso de homonimia, y este caso que todavía está abierto en el tema del dolor, en que no se pudo hacer el duelo y quedó como una fecha emblemática. A partir de ahí veníamos hablando de esto, de chicos, niñas, niños que mayormente son violentados, muchísimos casos en el entorno familiar. Un gran porcentaje de los casos, según los datos estadísticos, ocurren dentro del seno familiar con la gente más cercana. ¿Están protegidos nuestros niños? ¿Cómo está la situación? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede denunciar? Sabemos ya del teléfono, del 147, una de las vías. Pero tenemos que hablar de esto. ¿Hay o no hay una red realmente efectiva y eficaz? Si uno dice por los números, probablemente digamos que no, para proteger a los niños. ¿Y cómo se está trabajando? Queremos hablar de este tema. Así que ya le saludamos también a nuestro invitado esta noche, que nos va a comentar un poquitito de este tema. Así que ya podemos hablar con él, Aníbal Cabrera, que es director ejecutivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Diego. Buenas noches también a la audiencia del canal. ¿Qué hay a nivel social, a nivel Estado, para intentar reducir estos números que cuando leemos en datos estadísticos ya asusta? Si nos metemos en caso por caso, realmente son terroríficos. Son terroríficas las situaciones que se viven, porque ya el número grande indigna, molesta. ¿Qué hay a nivel de protección, Aníbal, y qué falta a mirada de ustedes? Bueno, desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que es una red de 29 organizaciones que trabajan los temas de niñez y adolescencia desde hace muchísimo tiempo, realmente nos preocupa que hasta hoy no se invierte lo suficiente en materia de prevención. Y cuando hablamos de prevención estamos hablando de que en todos los municipios del país las CODENIS estén instaladas, tengan equipos técnicos, tengan presupuesto, puedan tener los recursos necesarios para hacer toda la parte de prevención. Porque estos números que hoy nos preocupan, nos asustan, son números que nos muestran que ya llegamos tarde una y otra vez, ¿verdad? O sea, cuando vemos estos números de la cantidad de abuso sexual el año pasado, 4.184 en total. Vemos también, si sumamos todos los hechos disponibles de violencia hacia niños y niñas en el ámbito sexual y de maltrato, tenemos cerca de 7.764 víctimas solo el año pasado, ¿verdad? Entonces, estos datos lo que nos dicen es que no estamos preparados a través de los servicios públicos y los servicios sociales para detectar a tiempo, para prevenir adecuadamente y para atender cuando hay ya indicios de algún tipo de situación. Y actualmente lo que encontramos es que el sistema de salud y el sistema educativo y el sistema de protección de niñez hacen cortocircuito y están absolutamente descoordinados en el nivel local, en el nivel departamental, pero también en el nivel nacional. Y realmente preocupa porque el marco legal le da todas las facultades y todas las herramientas a las instituciones públicas y a sus autoridades para que puedan hacer su trabajo. Pero falta voluntad política, falta presupuesto y por sobre todo también, Diego, falta una mayor exigibilidad de la ciudadanía hacia las autoridades, o sea, una exigibilidad de rendición de cuentas sobre lo que se hace ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque
lo que encontramos es que los números van aumentando y cierto, podría decirse, bueno, se denuncia más y ya no es más normal, exacto, pero también preocupa que hay departamentos como por ejemplo Paraguarí, donde vemos que los números son súper pocos en relación a la proporción de otros departamentos, y no quiere decir que no esté pasando cosas en Paraguarí o en Misión, por ejemplo. Sin embargo, al no tener estas redes de protección funcionando, al no ser la escuela un espacio de seguridad, de confianza y de contención para los niños y las niñas, realmente no se tienen denuncias. Ani, con respecto a esta situación, cuando hablamos de estos casos de abuso, en un 85%, ese es el dato, ocurren en el entorno más cercano del niño o de la niña. Sí, varía normalmente según el año, pero el dato que se tiene a través del Ministerio de la Niñez es que entre un 84 o un 85% menos se da en el entorno familiar o en el entorno cercano. Es decir, una persona de confianza, una persona que tiene la confianza de ese niño o de esa niña o adolescente, es quien perpetra este acto criminal de abusar sexualmente. Y ahí también tenemos que recordar que en los casos que hemos visto de abuso sexual no son solamente casos de una sola vez o de 2 veces, son casos que se dan, por ejemplo, en niñas empieza a los 6 años y recién a los 14, imagínate tantos años después, recién se animan a hablar, se animan a denunciar, o cuando quedan embarazadas y entonces se evidencia la situación y entonces ahí la familia se pregunta qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, los casos de abuso sexual son casos básicamente sistemáticos que se van dando durante mucho tiempo hacia niños y hacia niñas también, ¿verdad? ¿Se cree? Perdón, el 86%, para cerrar nomás, el 86% de los casos son de niñas mujeres y el 14% o el 15% según el año también son de niños varones. O sea, los niños varones también son víctimas de abuso y de violencia sexual, pero se denuncia mucho menos, por eso hay menos datos también con respecto a varón. Con respecto más a un tema también actual, porque bueno, queríamos hablar de esto también, ya que el número es grave, ya que la situación es grave. Decía la ministra de la Niñez que se da una situación casi esquizofrénica. Por un lado condenamos situaciones de abuso y por otro lado vemos que estamos muy cerca de ver a una persona que puede llegar al Senado pese a estar imputado y denunciado por casos de abusos sexuales. ¿Ustedes tienen una postura con respecto al caso Esquivel en particular? Sí, bueno, nosotros desde el primer momento la CEDIA ha sacado un posicionamiento sumamente claro en contra de que esta persona jure como senador, porque estaría mandando un mensaje terrible a las 17.000 víctimas de abuso sexual en los últimos 5 años, menores de 18 años que tiene Paraguay, con respecto a la naturalización, a la normalización y principalmente al respaldo político hacia un tipo o hacia una persona que tiene este tipo de características. Claro que llama la atención, Diego, que 51.000 personas lo hayan votado, pero eso también es un poco son los signos de nuestro tiempo, de nuestra sociedad, ¿verdad? Esto que dice la ministra de la esquizofrenia. Bueno, somos el país que por la mañana se declara pro vida y pro familia y por la tarde pide la pena de muerte al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, creo que ahí tenemos que empezar a mirar como país y como sociedad cuáles son los mensajes que le estamos dando a los niños y a las niñas en cuanto a el cuidado de su cuerpo, la autoprotección, la normalización o no de la violencia y del abuso sexual. Creo que el Parlamento tiene en sus manos, y el próximo Senado que va a asumir dentro de poco tiempo, tiene en sus manos una herramienta política, no jurídica, porque no estamos hablando acá de la cuestión jurídica. Obviamente la presunción de inocencia
es una garantía constitucional, el debido proceso también, la seguridad jurídica, o sea, todos son preceptos que están en la Constitución, que parte del conjunto de derechos humanos que tiene cualquier persona, cualquier individuo en nuestro país, y por lo cual nos parece que está bien, pero al mismo tiempo, en este caso, lo que tenemos que mirar es que no es un hecho jurídico, es un hecho político. Entonces el mensaje político que el Parlamento debería dar es no dar su acuerdo o no llamarlo para que jure próximamente como senador, ¿verdad? Ahora, o sea, entendemos que él fue electo, entendemos que estaba habilitado en términos jurídicos, judiciales en el proceso electoral, pero creemos que el Parlamento puede dar un mensaje político fuerte, no solamente a las 17.000 víctimas, sino que a cuántas otras víctimas más que están sufriendo en soledad, que no se animan a denunciar, que no ven que el Estado garantice efectivamente su protección, van a recibir un mensaje sumamente contradictorio si estas personas juran. Ahora, con respecto a la presunción de inocencia, no habría que respetar en este caso, en el caso de Esquivel, ese punto. Hago un poco la pregunta que a lo mejor mucha gente también está mencionando, sin ánimo de defender, ¿verdad?, ningún abusador, que se entienda bien, pero un poco una justificación que dice la gente, hay que esperar, porque en este momento está amparado por la presunción de inocencia este hombre. Sí, bueno, efectivamente, entendemos es una cuestión de presunción de inocencia, pero al mismo tiempo también entendemos que la fiscal ha dicho que tiene suficientes elementos para imputarlo por lo que está imputado y está en prisión preventiva y que tiene suficientes elementos para llevarlo a juicio oral y público, por lo cual entendemos que esto es un mensaje político, no jurídico. Bien, te pido un segundito, Aníbal, por favor, porque ya estamos también con la ministra de la Niñez, Teresa Martínez, que nos acompaña aquí en estudio de C9N. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muchas gracias por venir. Muy buenas noches. Es un placer siempre estar acompañando su programa. Gracias, doctora. Doctora, ¿qué estábamos hablando del caso Esquivel? Presunción de inocencia, acusaciones graves. ¿Hay una postura firme de parte de ustedes? Claro. Nosotros decimos categóricamente, no podemos violar la ley seguramente, pero hay acciones que se pueden desarrollar por parte de los actores políticos a los efectos de que él no asuma. Es imposible que una persona con esos antecedentes, por más que todavía no fue enjuiciado, con la certeza que hay de que es autor del hecho y que tiene otras cantidades de acciones, no es un solo caso contra una persona menor de edad, sino varias acciones, definitivamente puede ser considerado un depredador de niños. Entonces, es imposible que una persona así integre el poder legislativo de nuestro país. O si no, estamos en una situación absolutamente esquizofrénica. Por un lado, combatimos el abuso, estamos todos muy indignados con una cantidad de hechos que suceden, y por otro lado, estamos incorporando a uno de los poderes del Estado, en donde se definen las políticas también del sistema penal, de las leyes, de la protección a una persona con estas características. ¿Cómo se puede entender que 50.000 personas hayan votado con esta situación que ya era conocida? Conocida y en la zona de donde proviene, ¿verdad? Que está pintado de rojo en nuestro mapa, con las situaciones de abuso, uno de los más altos, ¿verdad? Yo creo que esa situación de enojo que dicen todos los políticos de la gente hacia las autoridades generó una situación de falta total de análisis de por quiénes votaban, porque ahora hay un voto preferencial también, y este señor llevó más de 50.000 votos, ¿verdad? Podemos enojarnos con las autoridades, podemos enojarnos con todo el mundo, pero no contra los niños. O sea, eso no tiene ninguna lógica, ningún sentido. Que una persona que se le atribuya un hecho de esta naturaleza con casi una absoluta certeza por todas las evidencias de las que hablan, ¿verdad?, que nuestro sistema legal permita que pueda ser candidato. Ahí es donde nos cuestionamos y tenemos que revisar nuestras normas, pero los legisladores tienen en sus manos una acción que la pueden utilizar si es que quieren, digamos, dar una señal clara de que esto no puede y no debe suceder. ¿Por qué tantos casos, doctora? Y si hay alguna fórmula, yo no sé, tengo entendido que en términos, también seguramente Aníbal puede opinar,
Creo que en términos legislativos estamos bien cubiertos, ¿verdad? No es un problema de falta de norma. No, ¿Por dónde, es un por dónde problema pasa? Pero hay forma de arreglar esto. Y claro que sí, tenemos que trabajar muchísimo más en cambiar en el contexto social cuál es la idea que tienen sobre los niños. A mí, ¿verdad?, me surge que es el concepto que tienen no de sujeto de derecho, sino objeto, ¿verdad?, y de propiedad de alguien. O sea, si tenemos el 90% de los casos de estos abusos que se dan en el entorno más próximo, que tiene que ser de protección, que es de familia, sí, es porque no lo ven a los niños como sujetos de derechos, sino como un objeto de su propiedad y que pueden hacer con ellos lo que quieran. No ¿verdad? es así. No es así, ¿verdad? Entonces, ese concepto y las pautas de crianza son las que tenemos que trabajar y cambiarlas por pautas positivas. Los niños son sujetos de derechos. Son sujetos plenos de derechos, y uno ve en todo este contexto que tuvimos de idas y venidas, que, por ejemplo, a alguien le moleste hablar de enfoque de derechos, ¿verdad?, es porque no los quieren ver como sujetos de derechos, y sienten muchos que mirar desde los derechos limita su derecho de patria potestad. Esos son absurdos muy grandes, y evidentemente hay errores en el concepto que tienen de eso, porque la patria potestad es un conjunto de derechos y obligaciones hacia sus hijos menores de edad. No es que porque decimos que tienen derecho, ellos tienen menos facultades sobre sus hijos. ¿Y hay alguna forma de entender por qué hay esa perversión sexual hacia personas menores de edad, hacia niños? ¿Por qué pasa? Y es el sentido, esa asimetría que hay, el sentido de poder que tienen sobre el más débil, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con las mujeres también. Hay una asimetría de poder, y es el adulto sobre el niño, ¿verdad?, y es el hombre sobre la mujer, y es un montón de situaciones en las que el poder que tienen les hace prevalecer sobre los derechos. Acá no se ve al niño como un sujeto pleno de derechos, es un abuso de poder, ¿verdad? Y ahí es donde hay cosas muy trastrocadas, así como hay niños que tienen que mantener sus hogares cuando que tienen que ser al revés, que los padres tienen que hacerlo, también en esto, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que se tienen que trabajar comunitariamente con los ciudadanos, y también con la asistencia técnica de los psicólogos, sociólogos, y ver cómo ir cambiando estas referencias en la comunidad. Por más que ahora denuncien más, vemos que hay gente que se involucra más, hay muchísimo que trabajar todavía en ese marco social en donde el niño es el que siempre sale perdiendo, porque no lo ven como lo que es un ser humano sujeto de derechos, y que tiene una protección especial en la norma. Aníbal, gracias por el tiempo y seguimos conversando. Muy amable por la ayuda de siempre, ¿sí? No, muchísimas gracias, Diego, y ojalá que el próximo gobierno efectivamente pueda tener como prioridad a los niños y a las niñas, que podamos tener un mejor presupuesto para que el Ministerio de la Niñez pueda desplegar todos los programas que necesita desplegar en coordinación con las municipalidades, y que efectivamente los niños y las niñas puedan ser prioridad para la sociedad y para la clase política. Buenas noches. Gracias, muy amable. Doctora ministra, ¿cuáles son los números que más preocupan, si podríamos decir en cifras? Bueno, lo de que ocurre en más del 80% del entorno familiar es directamente dramático. Es dramático. Lamentablemente, viendo los números en materia de niñez, lo que más preocupa es esto, el abuso a nosotros. Por eso desde el día 1 trabajamos con las campañas, trabajamos con el cambio de las pautas de crianza, tratando de fortalecer eso, de que la violencia no educa, sino que duele, y que genera más violencia, porque el que aprende por medio de la fuerza también trata de imponer sus ideas por la fuerza, y siempre se va contra el más débil. O sea, eso que nosotros decimos muy, digamos coloquialmente, antes el zapatillazo valía más que 10 psicólogos, sintología en vez de psicología. Acá están los resultados. Podemos que muchos no hayamos transgredido o no hayamos pasado las rayas, pero el enseñar con la violencia genera violencia, y el que aprende así también cree que solo por la fuerza puede imponer sus ideas, ¿verdad? Entonces hay mucho que cambiar, hay mucho que trabajar. El niño necesita protección, ternura, tenemos que cultivar las pautas de crianza con ternura, amor, cuidado. Es
una cosa tan frágil, un ser tan frágil que empieza a levantarse. Y no podemos nosotros, todas nuestras frustraciones, todas nuestras dificultades de la vida y todo el aprendizaje que llevamos, descargar otra vez sobre ellos, ¿verdad? Mientras nosotros no comprendamos eso y no empecemos a criar a los niños con otras pautas, las cosas no van a cambiar. Estos niños que son llevados adelante ahora con otra forma, con otros criterios, van a cambiar la historia, ¿verdad? Porque evidentemente los adultos que están teniendo niños a su cargo, que estamos trabajando de una manera, no lo comprendemos. Felizmente no es todo el país, ¿verdad? Sino un grupo, ¿verdad? Un sector de la población que tiene otra idea sobre lo que es un niño, ¿verdad? Porque hay muchísimas familias que la guerrean, que se hacen cargo de sus hijos, que están trabajando con amor, con ternura, pero eso tiene que ser todo, ¿verdad? Que sirva como ejemplo también. Que sirva como ejemplo. Doctora, mil gracias por su tiempo, ha sido muy amable con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes.